Buenas noches, gracias por acompañarnos en Créditos y Consumo. Hoy estaremos hablando con Sergio Farías, presidente de Depsys. Depsys es una empresa que es socia tecnológica de VIXA, que nos trae una información muy importante en relación a una certificación muy importante para el mercado, para el buró de créditos que han obtenido. También nos acompañará Orlando Gilardoni en una entrevista en Exteriores. Orlando Gilardoni es referente de una empresa de crédito socia del gremio Crecer. Estaremos hablando de buró de crédito en los primeros dos bloques y luego hablaremos del consumo de microcréditos en nuestro mercado. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Serfín, creciendo juntos. Universo de créditos y consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Hoy queremos hablar de la tecnología en el mundo de los buró de créditos. Para eso le tenemos como invitado a Sergio Farías, el expresidente de Depsys. Depsys, recordemos que es el socio tecnológico de VIXA, y hoy en día ambas empresas han consolidado una alianza muy importante que lo llevó a VIXA a posicionarse como uno de los principales referentes del mercado de buró en Paraguay. Estamos con Sergio Farías. Buenas noches, Sergio. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Estefan, y un gusto compartir este momento con ustedes. Sergio, queremos un poco hablar contigo sobre algunas cuestiones siempre relacionadas a tu mundo, que es el mundo de la tecnología y principalmente en el mundo de los buró, ¿verdad? Sergio, si podemos hacer un resumen de qué tan importante a tu criterio se ha vuelto las herramientas tecnológicas en el mercado financiero a nivel latinoamericano. Se ha vuelto, o sea, lo que ha innovado la tecnología últimamente se han vuelto ya imprescindibles en el mercado financiero, ¿sí? Al día de hoy, pensar en tomar decisiones sin haber analizado previamente grandes volúmenes de datos, ya es un error. Entonces aquí empiezan a surgir términos muy usados, el Big Data, digamos, que es la gestión de grandes y complejos conjuntos de datos, ¿sí? Que normalmente las caracterizamos como las 3V, ¿sí? Por lo que es el volumen, la velocidad y la variedad. Hay también quienes le agregan dos más, con la veracidad y la variabilidad que tienen esos datos. Y después también todas las herramientas que nos permiten de alguna manera hacer análisis de ese gran volumen de datos que hoy tenemos disponible, que son a través de todo un conjunto de tecnologías, normalmente nombrados como inteligencia artificial, que buscan digamos, automatizar determinados procesos que antes determinadas tareas o decisiones que antes las tenía que tomar una persona, ¿sí? Entonces, con todo este mundo de opciones, el sector financiero puede tomar mejores decisiones con mayor productividad, ¿sí? Y eso permite masividad y menores costos. Sergio, desde el punto de vista técnico, podemos decir que la tecnología Big Data es la que aplican o utilizan tanto Depsys como cualquier otra empresa del rubro para los buró de créditos en mercado financiero. Esa es la tecnología, se le denomina así, Big Data, ¿verdad? Sí, Big Data es el concepto o una suma de ciertas tecnologías que nos permite gestionar grandes volúmenes de datos. Hablábamos recién de las 3B y una de las cuestiones también es la variedad. Desde diferentes, poder tener información que se obtiene desde diferentes orígenes en diferentes formatos. Eso pueden ser diferentes tipos de textos, imágenes, videos, y que todo pueda ser procesado. O sea, cuando vemos Big Data,
Cuando hablamos de Big Data, lo que estamos hablando es de qué manera tengo un proceso para obtener grandes volúmenes de datos y los dejo disponibles para poderlos analizar con un objetivo, ¿sí? Ese es el concepto de Big Data. Es lo que hacemos en Vixa, es lo que hace Vixa en realidad, con herramientas que nosotros le hemos provisto para poder así generar una base de información que le permita a las instituciones financieras que hacen uso del servicio de Vixa analizar los riesgos asociados a un crédito de una manera profunda y poder así minimizar el riesgo y por consiguiente permitir el acceso al crédito a un menor costo. Te hago una consulta, Sergio. No sé en Uruguay cómo viene la mano. Estuve hace poco por Argentina y me comentaban que allá la legislación argentina permite que cualquier empresa recolecte datos de un sector específico, diseñe un producto y luego lo comercialice. O sea, en Argentina ellos pueden tomar los datos de las personas sin inclusive tener el consentimiento de las personas. Entonces hay empresas que toman datos, ejemplo, qué cantidad de jóvenes consumen, no sé, TikTok, toman los datos, elaboran una aplicación y luego venden la aplicación. Eso acá en Paraguay no se puede porque acá tenemos que obtener aprobación de las personas para tratar sus datos personales. En Uruguay, ¿cómo manejan ese tema, Sergio? No, también tenemos regulación en ese sentido. A ver, todo depende, ¿no? No todo es información sensible o confidencial. Nosotros podemos acumular muchos datos en forma estadística, en forma despersonalizada y en base a esto generar benchmark y muchos indicadores de valor para las empresas y esto no estaría infringiendo ninguna reglamentación. En donde sí ya empieza a existir una regulación un poco más estricta es cuando ya empezamos a tener datos sensibles, díganse datos que hacen referencia a una persona dada con identificación o a datos, información de salud de una persona dada. Esto sí ya pasa a ser dentro de lo que es la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, digamos. Entonces, por ahí sí ya tenemos ciertas restricciones si no podemos obtener el consentimiento de la persona para poder, digamos, gestionar sus datos. Perfecto. Sergio, te comento, el otro día le refresco a la memoria a la gente y siempre recalco, DEPSI es el aliado tecnológico, el socio tecnológico de Vixa aquí en Paraguay. El otro día te comparto, estuve en una reunión con un grupo empresarial que estaba por cerrar un contrato con la empresa Vixa. Vos sabés que estoy también como asesor jurídico de Vixa. Y me hicieron unas preguntas, me decían, estos productos de Vixa, porque en un momento se le hablaba de la cuestión comercial, pero también me hicieron preguntas, ¿cómo funcionan? O sea, técnicamente, y ahí me quedé un poco al aire porque obviamente mi profesión no me da hasta ahí. Entonces, te traslado la inquietud para que quede aquí grabado y también pueda aprender. Son varios los productos que tiene trabajado Depsys para Vixa y desde el punto de vista técnico, es complicado explicar brevemente cómo funciona un algoritmo, un scoring. ¿Se puede explicar eso, Sergio? Sí, puedo intentarlo. A ver, Vixa tiene procesos que lo que permite es reunir información que viene desde diferentes entidades que son las aportantes de la información, ¿sí? Esa información el sistema lo procesa y las unifica, digamos. Si para una misma persona o empresa, persona física, persona jurídica, nos viene información de diferentes orígenes, ¿sí? Hay todos unos procesos para poder decir, ok, esta persona es la misma que esta y toda la información queda relacionada. Con eso se va confeccionando un historial de
la diversidad de información que se tiene, que puede ser sus ingresos, su trabajo, cómo se ha comportado en operaciones crediticias del pasado, cuáles son las operaciones crediticias que hoy tiene activas, ¿sí? Y con respecto a esto se hace con algoritmos estadísticos, ¿sí? Se va calculando un score que permite determinar cuál es el nivel de riesgo que esta persona puede generarle, posible nivel de riesgo a entrar en morosidad. Eso es el scoring que tú citabas. Es una conjunción de muchas variables que se van clasificando, cada una tiene como un peso y en base a eso se compone un indicador que va normalmente es de 100 a 999, donde 999 es el puntaje máximo, y determina cuál es la probabilidad de incumplimiento futuro. También hay otros tipos de score. Acá estamos hablando del score para el momento inicial, para el otorgamiento del crédito. Después hay score para cómo se viene comportando determinada cartera de clientes en el pago de sus cuotas y qué probabilidad hay de que su situación haya cambiado y que ahora pueda entrar en algún problema la entidad que ha dado el crédito para realizar la cobranza, ¿sí? Esto es a grandes rasgos todo lo que hacemos a nivel de la plataforma. Me parece súper importante resaltar que recientemente todo el servicio y plataforma que hoy procesa y brinda el servicio de VIXA ha sido certificada con la norma internacional ISO 27001, ¿sí? Esta norma lo que garantiza es que desde que se obtiene el dato con todo su proceso y se libera al consumidor, hay un sistema de gestión de seguridad de la información que busca garantizar tres aspectos de la información: la confidencialidad, ¿sí? Que esa información es resguardada y no es accesible por quienes no tienen digamos los privilegios para hacerlo, confidencialidad. El otro aspecto importante es la integridad, que esa información no es alterada por nadie ajeno a los procesos establecidos, o sea que esa información es el resultado sí de un proceso, pero validado, y no puede entrar una persona a adulterar la información. Y la otra también muy importante es la disponibilidad. Esto quiere decir de que la plataforma tiene previsto planes para que esa información esté disponible en los niveles de servicios requeridos. O sea, si tenemos data centers separados con replicación geográfica, porque si mañana un lado es atacado por algún desastre natural y demás, rápidamente podamos recomponer la situación y en cuestión de pocos minutos estar la información disponible y el servicio activo, con un plan de continuidad de negocio y con un plan de recuperación ante desastres que permita garantizar la disponibilidad. Me parece ¿Logré importante explicarlo, Estefan? Me parece importante este punto que tocaste. Quiero ir un corte, Sergio, a la vuelta, porque esto yo creo que está un poco relacionado también en cuestiones de ciberseguridad. Quiero hablar un poco de ese tema contigo a la vuelta a la pausa, Sergio. Perfecto, es un gran tema. Volvemos en Aquí breve estaremos con nuestro invitado. Estamos en el segundo bloque del programa. Seguimos con nuestro invitado Sergio Farías de la empresa Debsys. Sergio, en el bloque anterior nos hablaste de la obtención de la certificación 27001 por parte del sistema VIXA. Esto tiene relacionamiento obviamente con cuestiones de ciberseguridad, que son cuestiones que hoy en día se han vuelto muy importantes en el mundo de la tecnología, de la Big Data y en otros sectores también de la tecnología de información, ¿verdad? ¿Qué podemos hablar
al estar certificado con la ISO 27001, eso implica que VIXA también ya tiene hoy varios puntos, digamos, tenidos en cuenta en materia de ciberseguridad, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Tal cual tú lo has dicho. El poder tener un sistema que garantiza la confidencialidad e integridad de los datos, esto quiere decir que tiene las defensas necesarias en base a todo lo que son las buenas prácticas que esta norma requiere para defender de cualquier ataque. ¿Sí? En esta época que vivimos, en el año 2022, a nivel mundial, el crecimiento de los ciberataques fue del 38%. Y se estima que de cada ciberataque logrado, ¿sí? El 80% son con consecuencias graves. O sea, estamos atravesando una época donde la ciberseguridad, el cibercrimen y los ciberataques están teniendo un crecimiento muy importante y están generando daños muy, muy importantes a las empresas. Entonces, uno de los grandes apartados, o sea, dos de los principales pilares de esta certificación se basan en resguardar la seguridad de esa información, el no permitir el acceso a ella por cualquier persona externa, ¿sí? Y bueno, esta certificación nos obliga a tener toda una serie de procedimientos, controles y tecnologías que salvaguarden la seguridad de la información. Esto creo que es un hito súper relevante para VIXA. Creo que es el único buró certificado allí en el Paraguay. Creo, no lo puedo aseverar, pero y además que el servicio esté certificado en la totalidad es algo de mucho valor más en la época que estamos viviendo. Este proceso de certificación, Sergio, tengo entendido que tuvo una duración de más de un año, algo así, ¿verdad? Sí, correcto, 18 meses, de 18 a 20 meses llevó, o sea, recientemente nos entregaron todo lo que es el diploma, en sí lo obtuvimos, ahí fue a los 20 meses, pero la aprobación de la auditoría final fue hace 2 meses atrás, fue un proceso de 18 meses. Muy bueno, muy interesante, Sergio. Sergio, comentame otro tema que quiero hablar un poco, quiero abordar. El tema de venimos escuchando hace varios meses, en Paraguay hace varios meses, en otros países ya hace un tiempo más importante, cómo penetra la inteligencia artificial en diferentes nichos, rubros, sectores, y por qué no decir en el mercado financiero. Hoy en día, en el mundo de los buró de créditos, ¿cómo está penetrando la inteligencia artificial? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a este crecimiento de la inteligencia artificial en el mundo de los burós? El mundo del buró se basa en información, ¿sí? Y lo que hablábamos minutos atrás del Big Data nos permite tener cada vez mayor cantidad de información. La inteligencia artificial, digamos, o todo ese conjunto de tecnologías que le llamamos inteligencia artificial, son aquellas tecnologías de avanzada que nos permiten procesar grandes cantidades de datos en manera precisa y rápida, ¿sí? Y eficiente en costos. Entonces, es una real necesidad. Si nosotros aplicamos, como aplica VIXA, por ejemplo, inteligencia artificial en el análisis de esos datos, vamos a poder tener una alta productividad y eficiencia en ese análisis. Las instituciones financieras que hagan uso de esta herramienta con esa alta productividad van a tener menor costo de gestión,
por ejemplo, al momento de otorgar el crédito, y esto les va a permitir llegar a una masividad. Y esa masividad y menores costos, menor tasa, con riesgos debidamente medidos, resulta en la inclusión financiera que el mundo entero está recorriendo. Entonces, para mí es vital que los buró estén haciendo uso de estas tecnologías en estas épocas. Te pregunto un último tema que quiero abordar contigo, Sergio. Hoy en día, yo sé que no sos abogado, pero obviamente manejas probablemente este tipo de cuestiones. Hoy en día existe una ley de protección de datos personales en Uruguay vigente que regula la información como un todo, o existe una ley para el mundo financiero, una ley para toda aquella actividad que esté fuera del mundo financiero. ¿Cómo en Uruguay se manejan? ¿Por qué te pregunto? Porque acá en Paraguay se está dando una situación para mí un poco rara. Es que hoy existe una ley, la ley 6.534, que regula la información de carácter privado, la información crediticia. Y ahora hay un nuevo proyecto de ley en el Congreso que trata sobre la protección de datos personales, ¿verdad? Es como que van saliendo leyes distintas para regular la información, que a mi criterio es varía de acuerdo al sector, ¿verdad? Entonces yo siempre digo que cuando hay 2 o 3 leyes que tocan o regulan el mismo tema, se nos complica a nosotros que debemos aplicarla en la práctica, ¿verdad? En Uruguay, ¿cómo se manejan eso? ¿Existe alguna ley general para todo lo que es protección de datos personales? Como tú decías, los aspectos legales no son mi área de dominio, ¿sí? Pero sí, claro, tengo interacción. Lo veo como en capas, digamos. Hay una ley de protección de datos personales, del derecho a poder que el dueño de esos datos pueda tener acceso a la corrección y demás de sus propios datos, ¿sí? Pero también está la opción de que esa persona pueda habilitar a determinados sectores, instituciones financieras o demás, a hacer uso de esa información en pro de que pueda hacer un mejor análisis y también de la operativa con ellos. Y también ahí entra en segundo aspecto ciertas regulaciones específicamente del sector, que es hasta dónde puede utilizar esa información ya para áreas concretas, como puede ser en el sistema financiero, o también regulación en todo lo que es el compliance de la información médica, etcétera, de cada una de las personas. Hasta ahí es lo que he visto. No soy un conocedor profundo de la temática. Me quedó muy claro, Sergio. Te agradecemos mucho la entrevista. Si estás dentro de poco por Paraguay, vamos a volver a convocarte acá en el set de Canal Pro para hacer una entrevista un poco más extensa. Siempre muy importante tu aporte desde el punto de vista tecnológico, de herramientas financieras para el mercado de crédito paraguayo. Y felicidad acá de la producción del programa por la certificación que obtuvieron con VIXA, y que sigan los éxitos. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, siempre un gusto. Y sí, voy a estar próximamente por Asunción, siempre estoy yendo, así que será un placer irlos a visitar a ustedes. Gracias a ti y a toda tu audiencia. Muchas gracias. Estuvimos con Sergio Farías, presidente de DEPSIS, hablando un poco de las herramientas tecnológicas que hoy en día se han vuelto trascendentales, no solo en el mundo de los buros de crédito, sino también en el mercado financiero de cualquier país. Seguimos con nuestro programa. A la vuelta de la pausa estará con nosotros Orlando Gilardoni. Él representa una empresa socia de Crecer. Estaremos hablando un poco del consumo de microcréditos en nuestro mercado. Está
Estamos con el señor Orlando Guilardoni, él es miembro de la comisión directiva de Crecer. Vamos a conocer un poco más sobre lo que viene realizando y también sobre otros temas concernientes a lo que es el crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor? Buenas noches, Séfora. Un saludo a la audiencia. Queremos saber, en lo que va del año, ¿cómo ve el consumo de microcréditos? Sí, realmente estamos esperanzados, vemos con muy buenos ojos. Normalmente cuando hay un cambio de gobierno, digamos, como que la economía se maneja con expectativas, entonces como que la gente resiente un poco eso, los mismos empresarios, digamos, están como un poco más cautelosos, ¿verdad? Entonces eso hace que un poco la economía se ralentice, ¿verdad? Para ver un poco cómo va a encarar el nuevo gobierno la economía del país al inicio de su mandato, digamos, ¿verdad? En ese sentido, creemos que, y está empezando un poco a moverse la maquinaria del crédito, va en aumento, por lo menos desde la experiencia que tenemos como casas de crédito. Así que vemos con muy buenos ojos, creemos de que va a ser un año 2024 muy importante para la economía y para el sector de microcréditos en especial. Con respecto a los créditos informales, ¿cómo ustedes analizan el riesgo? Es una pregunta súper interesante porque realmente es como toda una ciencia, digamos, basada en la experiencia. Cuando uno atiende a una empresa formal con sus números ya formalizados, la documentación necesaria, etcétera, es como que, digamos, mucho más estándar, mucho más fácil. Pero cuando uno analiza a informales, la experiencia es, digamos, la madre de todo el análisis, ¿verdad? Hasta uno tiene que tener la experiencia necesaria para conocer a ese informal, hacer las preguntas adecuadas, hacer los cruces adecuados. Entonces, y solamente se basa en la experiencia de la persona que está realizando esa tarea. En ese sentido, los oficiales de créditos de las empresas que otorgamos a créditos informales exige una preparación y una formación bastante avanzada, por decirlo de alguna manera, basada en la experiencia de otros experiencia de otros créditos informales, ¿verdad? A un informal no se le puede pedir, o se le puede pedir, pero no va a tener ninguna documentación de la actividad que realiza, salvo algunas anotaciones en cuadernos y demás, que también sirve para el análisis, ¿verdad? Entonces, un poco en respuesta a tu consulta se basa en la experiencia que tiene uno digamos, en las entrevistas, en los análisis y digamos, en la repercusión que tuvo en el tiempo el crédito, ¿verdad? Entonces, es un mundo apasionante, ¿verdad? Y por eso es que decimos nosotros en la Cámara también que el crédito, digamos, basado a informales o otorgado a informales, por el riesgo que eso representa, también tiene un peso importante en la estructura de costos de las entidades que otorgamos créditos a informales principalmente, ¿verdad? ¿La morosidad aumenta cuando el crédito es otorgado a informales? Bueno, un componente, lo acabo de comentar, un componente importante de la estructura de costos de otorgamiento a informales es el riesgo. Evidentemente, el riesgo es mayor porque no se tiene una documentación adecuada que haga que uno pueda hacer un seguimiento, digamos, de su estatus como cliente, de su estatus económico. Entonces, el riesgo es mayor necesariamente. Por eso es que como Cámara de Casas de Créditos estamos conversando con el organismo supervisor para que ese factor, digamos, sea tenido en cuenta para una regulación más ajustada a lo que es la industria del microcrédito en el sector informal, ¿verdad? En realidad, la rigurosidad particularmente a mí no me preocupa. Yo creo que toda supervisión tiene que ser rigurosa,
pero por sobre todo tiene que ser adecuada al sector al cual se está regulando, ¿verdad? Y esa es un poco la lucha, por decirlo de alguna manera, que tenemos con el organismo supervisor, ¿verdad? Tiene que ser adecuada en el sentido de cuál es digamos, los entes que se están supervisando, si las regulaciones son adecuadas a esa realidad de mercado. Nosotros decimos de que, y estamos en un sector, primero, que atacamos la informalidad, segundo, que estamos también otorgando créditos a gente que está o empezando, digamos, en la escala, empezando en el mundo crediticio. Somos como digamos, la escuela, digamos, por donde entra esa gente. Está el factor riesgo, obviamente, ¿verdad? Entonces, y por sobre todo somos entidades que trabajamos con nuestro propio capital, digamos, ¿verdad? Entonces, también obviamente nos apalancamos con créditos de entidades bancarias, ¿verdad? Ese es otro tema que también es importante analizarlo, ¿verdad? Pero yendo un poco a la pregunta original, para mí tiene que ser una supervisión rigurosa, pero adecuada al sector, para lo cual el organismo supervisor, en este caso la superintendencia, debería de conocer a profundidad, digamos, la realidad de nuestras entidades para que la regulación sea adecuada, digamos. Y bueno, estamos en eso. El gobierno está apuntando a fortalecer a las MIPYMES. ¿Cómo facilitar el acceso del crédito a este sector en particular? Ya, otra vez, yendo a la situación anterior, la consulta anterior, digamos, ¿verdad? Una manera de facilitar digamos, el otorgamiento de crédito es con una regulación adecuada, o sea, permitir que las empresas, por ejemplo, en este caso las casas de crédito, puedan, en conocimiento, digamos, del sector, podamos otorgar los créditos en las condiciones que nos puedan hacer sostenibles en el tiempo, ¿verdad? Evidentemente, como que atacamos un sector que no son los clientes de los bancos, de las entidades financieras, entonces obviamente nuestro costo es mayor. Entonces, la manera como podría, digamos, a través de la superintendencia, el Banco Central, que son los organismos reguladores, permitirnos primero conocer el mundo de las casas de crédito y luego trabajar en conjunto para poder atender a ese sector que hoy, si no lo atendemos nosotros, y eso es un tema demasiado relevante, ¿verdad? Porque estamos en conversación también con gente del Banco Central en el sentido de la inclusión financiera, una palabra muy importante para toda economía, y nosotros estamos incluyendo a gente, somos digamos, el canal adecuado para la inclusión a esa persona que probablemente las otras entidades reguladas no le van a dar crédito por el riesgo que ellos que se asumen en esos créditos, ¿verdad? Pero nosotros, conocedores un poco de ese mercado, damos ese paso. Entonces, una manera muy importante y evidente es, digamos, poder conversar, conocer las entidades, las casas de crédito y poder regular en ese sentido. ¿Cuál es la importancia de crecer en el relacionamiento con el ente regulador? Cualquier entidad, digamos, que aglutine empresas, su rol es demasiado importante. En este caso, crecer, tiene unos pocos años de vida, pero dentro de ese trajinar de años ya logró muchas importantes cosas. Realmente la importancia de crecer en el relacionamiento con el Banco Central y con la superintendencia en específico es tremendamente importante. Somos el canalizador, digamos, de las inquietudes de nuestros afiliados y bueno, y no afiliados también, ¿verdad? Tenemos afiliados casi 50 casas de crédito que en suma hacen como el 80-85% de todo el volumen de créditos que se da en este sector, digamos, ¿verdad? Entonces, como crecer, somos un organismo demasiado importante para la vida de nuestros asociados, porque justamente estamos analizando y conversando con la gente de la superintendencia, intercediendo
por todo, porque no me imagino, digamos, una supervisión, una superintendencia, en este caso superintendencia de bancos, ¿verdad?, que pueda regular sin tener un interlocutor, porque no va a poder hablar con 50, 60, o si lo va a hacer con algunas empresas en particular. Pero también es un tema muy importante que acá nosotros aglutinamos a empresas de diferentes tamaños, ¿verdad? Y ahí también empresas muy grandes, ¿verdad?, que también aportan importante en materia económica, de impuestos y demás, ¿verdad? Pero la importancia de crecer es de suma importancia para el relacionamiento y digamos, llegar a esas cuestiones que nosotros hablamos en principio, que son que sea una regulación adecuada al sector, ¿verdad? Entonces, para nosotros, y estamos orgullosos de lo que estamos logrando en este tiempo tan corto de vida institucional. Muchísimas gracias por compartir con nosotros toda esta información bastante relevante para el sector de créditos. Muchas gracias y saludos a la audiencia. Así teníamos al señor Orlando Gilardoni, él es miembro de la Comisión Directiva de Crecer.